productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara. Bienvenido público televidente a un espacio más de su espacio informativo Procesando la Información, que cada domingo transmitimos de 8 a 9 de la mañana por Sportvision Canal 35. Sí, por esta planta televisora en vivo. Muchos temas que tenemos para hoy, mucha agua el fin de semana, en el transcurso de la semana, y bueno, redujo un poco el fin de semana, pero durante la semana completa fueron grandes chubascos de agua en diferentes lugares del país, y la ciudad, como siempre, inundada, lugares donde muchos vehículos quedaron entaponados, estaba la avenida Luperón, parte de Gascue, en los barrios de la parte alta de la capital como Villa Juana, y como podrán ver esos charcos, que le hacemos un llamado al Ayuntamiento del Distrito Nacional, específicamente al Distrito Nacional y a la CAT, a INAPA, a todo lo que tengan que ver con estos asuntos de drenaje y con la basura. Miren qué charco de agua, vamos a ver si se escucha el audio. Sí, eso fue en un lugar de Villa Juana, cerca de... Ok. ¿Por qué te quieres mirar por aquí? Y mira cómo se pone esto en este pedacito aquí cuando llueve. Y esta agua aquí dura fácilmente 3-4 días. O sea, esto está increíble, muchachos. Y este tramito me conecta con el otro residencial. Como ustedes pueden ver, hay otro lugar cerca de la calle Profesora Miama Gómez, me mandaron el video, entre la Juan Erazo y la Tunti Cáceres. Es ese que está ahí, como ha dañado varias casas. Fue una señora que nos lo envió. Una abogada periodista que vive con ahí. La casa llena de agua, de materia fecal. Miren. Y uno va a la casa y no le hacen caso. No le hacen caso, lo que le dicen a uno que ellos vienen y nunca vienen. Miren, señores, miren cómo es que estamos aquí en Villa Juana. En la profesora Miama Gómez, entre Juan Erazo y Seibo, señores. Nada más no esta casa. Hay varias casas así. Por favor, vengan en auxilio porque ya no aguantamos más. Aquí hay niños y personas mayores. Por favor, vengan. Mira, estoy aquí en Villa Juana. Por estos medios le hemos hecho llamado a la CAT y no han respondido, también al ayuntamiento, aunque creemos que más de la CAT el asunto, porque es los drenajes llenos, la parte que tiene que ver con la tubería, están aparentemente tapadas, no están tapadas todas, y específicamente de ese hogar que una señora ha llamado, primero no iba el agua, no sé si ya se corrigió, pero ahora miren esta situación. Eso es dentro de su misma casa, y no es una casa de esta parte atrás que a veces es incómodo para hacer trabajo, no, en la parte de adelante. Un llamado más, por favor, a la CAS, que corrijan esa situación, porque así no podemos vivir como que estamos viviendo en cercas. Eso es peor es peor que vivir en cercas donde se guardan, donde están donde viven los animales, donde viven las vacas específicamente. Antes de entrar al tema principal que hemos preparado, que es el salario mínimo y la canasta familiar en República Dominicana, un trabajo que vamos a hacer extenso, agradeciendo a un amigo que nos ha enviado esto, que fue Aguarino Dipré, nos ha enviado nos ha colaborado. Bueno, vamos a seguir ya con el tema y ahorita tratamos el otro. Vamos a seguir lo que es el que estaba así en carpeta. Ahí vemos Pepe Abreu, que es el presidente de una de las sindicales, de las organizaciones sindicales. Miren, el salario en este país, con una publicación que termina de hacer la Tesorería de la Seguridad Social, eso de que da pena y vergüenza.
cuando vemos la escala que les voy a decir ahora. Dice la TSS, o sea, la Tesorería de la Seguridad Social, en un reporte, o sea, la última actualización para abril de este año, casi el 90% de los trabajadores gana menos de 50,000 pesos. Solo un 11.14% tiene ingresos superiores a los 50,000 pesos. Se observa en el mismo estudio que un 33.73% de la población laboral percibe salarios entre 10,000 y 15,000 pesos. Es seguido del 30.86% de los trabajadores que apenas perciben salarios entre 15 y 30,000 pesos, y el 11.75% que tienen ingresos superiores a los 50,000 pesos. Así no se puede. Una sociedad así es difícil de manejar. Recuerden que el salario mínimo pues, debe cubrir las necesidades básicas de una familia, en la medida, lógicamente, del pago sobre la cual se busca que la familia costee sus gastos. En sociedades justas, aquí estoy viendo el trabajo que nos hicieron, el salario cubre la canasta familiar y da la oportunidad de ahorro. Muchos de esos costos se dan a través de subsidios que son computados en esa familia a modo de compensación. Así es que vamos a ver qué hacemos con esto, porque esto es terrible. Un país con salario por debajo de la canasta familiar, ¿y cómo podrá haber desarrollo? Jamás, no podrá haber desarrollo. El salario mínimo que fija la administración en República Dominicana lo fija el sector privado, la actividad económica, y hay un resumen que le voy a presentar para las empresas, o sea, la diferentes tipos de salario o la escala que va para las empresas grandes. El salario mínimo es 17,610 pesos. Para las empresas medianas, 12,107 pesos. Para las pequeñas, 10,730 pesos. Que uno lo entiende la escala, porque una empresa pequeña no puede, un ejemplo, una empresa pequeña, para mencionar una grande, no puede competir con la cervecería, no puede competir con la manicera, no puedes competir con Corripio, con los Vicini, o sea, esa gente que emplean, pero no hay forma. Inclusive ese salario mínimo, el más alto de las tres escalas, 17,610 pesos, ¿cómo una persona va a vivir con eso? Cuando cualquier habitación en un barrio de la parte alta de la ciudad, Circunscripción 2, Cristo Rey, el mismo, esos barrios de Guarícano, aquí en el Distrito Nacional, Yegualey, Capotillo, no aparece una habitación por menos de 4 o 5 mil pesos, una habitación, un barrio de eso. Ya cuando nos vamos a los barrios de Villa Consuelo, Villa Juana, en Sánchez La Fe, ya una habitación le sale entre 6 y 7 mil pesos, solo una habitación. Entonces la persona vive en arrimado, apilado, en callejones, con una insalubridad, porque no alcanza, y los productos de primera necesidad todos los días en alza. Y con esto no estoy atacando diciendo que es culpa de un gobierno, es culpa del sistema, que no se han puesto de acuerdo el sector público, el sector privado, todo, porque no es solamente el sector público, pero tampoco se lo podemos dejar al sector privado, es en conjunto. Debe haber no voy a decir un cambio de modelo, porque si nos vamos a hablar de cambiar modelo, ¿cuál queremos? Un socialista como lo va a haber en el Perú ahora con este señor que ha ganado las elecciones, un socialista como lo hay en Venezuela, un socialista como lo hay en Bolivia. No es eso lo que queremos, es que sigamos con la democracia, pero una democracia no perfecta, pero que sea lo mejor posible, donde la base fundamental de la sociedad, que es la familia, la gente, pueda vivir con dignidad, con salario digno. En Estados Unidos, ponerle un ejemplo, con este caso de la pandemia, una de las promesas de campaña que había hecho el hoy presidente Joe Biden
fue correcto y le está dando muchísimos resultados, que cuando de llegar a la presidencia iba a someter un plan de estímulo por miles y miles de billones de dólares para aumentar el subsidio a las personas que ya lo tenían, pero también ese subsidio pasó hasta a otros que ya estaban empleados, o sea, que estaban recibiendo ingresos. ¿Y cuál fue el objetivo? Y algunos fueron a criticarlo. Él dijo, no, lo que pasa es que con esto se va a dinamizar la economía justo cuando más lo necesitamos, porque estamos en una situación extrema de pandemia. Eso hizo la administración Biden y ahí está el resultado. Ha subido el poder adquisitivo en Estados Unidos, ha bajado el Producto Interno Bruto, lógicamente, y ha bajado considerablemente la tasa de desempleo, que es donde tenemos que trabajar, es donde tienen que trabajar los estados, hacer un conjunto entre alianza público-privado. Ahora mismo con esta administración de Abinader se creó una Dirección General de Alianza Público-Privada. Vamos a que eso no se quede en un decreto, en 2 o 3 reuniones, sino que eso se ejecute. La idea está muy buena, pero lo que queremos es resultado con esto, porque una sociedad no puede vivir con un salario de 10.730 pesos, pero ese salario es bruto. Cuando le digo salario bruto, es que ahí no se le está sacando la parte de los descuentos de ley, que tesorería de la Seguridad Social por un lado, la CISARRIL por el otro, que el seguro, porque tienen que tener un seguro obligado. A veces usted tiene un seguro porque un familiar se lo cubre, porque tenga un ingreso un poquito mejor, pero si se va a emplear, aunque siga con los dos, tiene que tener el otro seguro por obligación. No debe ser así, porque ya usted le están cubriendo el salario. Un ejemplo, usted tiene dos ingresos asalariados, trabaja en 2 instituciones, tiene que estar cotizando doble. Bueno, aunque está recibiendo doble ahí, yo lo entiendo, pero por la parte del descuento para el seguro de salud no deben cobrárselo doble, porque cuando usted va a la farmacia, tiene una cantidad X, que es lo que le cubre el seguro durante el año, y usted no se lo duplican, lo está pagando doble, pero no lo puede usar en la farmacia, que es otro abuso de capa mayor, que eso es solamente tratar varios temas aquí para ver el abuso que se comete en el área de la salud, con el caso de los aportes que uno hace para el subsidio de los medicamentos y la cantidad de veces que puede ir a un centro médico. Hay un seguro, y lo voy a mencionar por su nombre, una aseguradora que es la RS Humano, con muchísimos problemas con los administrativos, con los médicos, que se van con una gran cantidad de ellos, la parte de médica organizada es en huelga constantemente con ellos por el mal servicio o por la poca ganancia, el poco margen de ganancia que reciben, pero es la aseguradora que constantemente donde usted trabaja le están enviando un correo en las nuevas tarifas de ARS Humano son estas, pero nada más es ARS Humano, porque las otras, que uno no es que se sienta de que 100% conforme, pero no son tan abusivas. Entonces, si a esa ARS Humano tiene que salir el sistema, que salga. Ahora, yo le digo a muchas personas que están inscritos, que están en esa ARS Humano, sálganse de eso, si no le da resultado. Y algunos de esos servidores, de esos empleados públicos y privados, van a la dirección, a la gerencia de recursos humanos, creyendo que es la institución que lo está haciendo. No, es la ARS Humano y ellos lógicamente tienen que transferírselo. Pero aquí hay que hablar claro con esa situación de los seguros y en especial de ARS Humano. Dice el salario mínimo vigente. Bueno, déjenme ver esta. El sueldo mínimo para los trabajadores del campo para la jornada de 10 horas diarias será de 400 pesos diarios. Si multiplicamos 400 pesos diarios, vamos a ver, porque soy malo en matemáticas, 400 por 30, sí, vienen siendo 12,000 pesos. Aunque dicen que en el campo, en la provincia, los costos son más baratos en los productos y que por consiguiente, por eso gana un poco menos, porque en las grandes ciudades
es que lo que vivimos en las grandes ciudades vamos más forzados, pero como quiera, 12 mil pesos también es muy poco para un salario en República Dominicana. El salario mínimo vigente para el gobierno es de 10 mil pesos. El sueldo mínimo para las zonas francas es de 11.500 pesos mensuales. El sueldo mínimo para las empresas del sector turístico, la denominada grande, cuyas instalaciones y exigencias iguales o exceden los 400 millones, sería de 11.598 pesos con 44 centavos. Bueno, ya en el sector turístico, por la parte de la propina que se usa en los bares y restaurantes, aunque hay una situación con la propina, porque con este asunto de la pandemia, del paro, esas personas que tienen un salario muy bajito porque van a recibir propina, pues se le complica esa situación. Vamos a comenzar a recibir la llamada. Ojalá y la gente pues sean precisos y concisos con la llamada para darle oportunidad a otros. Procesando la información, buenos días. ¿Quién y dónde nos habla? Buenos días, mi hermano Vigilo Antonio le habla otra vez. Adelante, don Virgilio. Yo soy uno de los que siempre digo que aquí hay gente que van a darle curso a usted por el teléfono y cosas. Y yo quisiera hablar mucho, pero esto es, sabe que son media hora. Sí, dice, sí. Usted está hablando de salario mínimo, ¿verdad? Sí, señor. Pero aquí se ha olvidado definitivamente de lo que son los minusválidos, los envejecientes. Ay, sí. 8.000 pesos para que se acabe de morir. Nadie habla de eso. Ustedes son tan consistentes Sí. en ayudar a los pobres. Fíjense, Sí. de los Estados Unidos estamos hablando que ese presidente no es solamente ha sido capaz de multiplicar todos para que su pueblo pues salga adelante, pero aquí nadie se acuerda de eso. Aquí está todo el mundo buscándoselo de él. Ay, sí. Escúcheme, que Dios te bendiga. No, amén, amén. Muchas gracias. Entonces, decimos que el salario mínimo para las empresas del sector turístico mediana, o sea, las que son un poquito por debajo, o sea, más pequeñas que las grandes, cuyas instalaciones excedan los 2.000 millones hasta 3.99 mil millones, el salario mínimo sería de 8.321 pesos con 76 centavos. El sueldo mínimo para las empresas del sector turístico pequeña será de 7.488 con 43. Eso hay que arreglarlo. Eso no puede seguir siendo así. Todas esas informaciones, pues, de salario que nosotros le estamos hablando fueron obtenidas de acuerdo o en virtud de las resoluciones aprobadas por el Ministerio de Trabajo. Es que ellos hacen un esfuerzo en ese ministerio, hay que ser justo y ojalá y puedan hacer más. En las resoluciones 22-2019 sobre el salario mínimo nacional para los trabajadores privados del sector de no sectorizado, la resolución 36/2019 para el salario mínimo nacional de trabajadores de las zonas francas industriales y la resolución 40/2019, salario mínimo nacional para los trabajadores del sector turísticos y restaurantes. Entonces, con relación a la canasta familiar, gracias al aporte de Guarino Dipré, con relación a la canasta familiar en la República Dominicana, es un parámetro clave para medir el coste de la vida y la economía familiar, ya que define la cantidad y el precio de los alimentos básicos que componen la dieta dominicana. De esta forma podemos saber cuántos pesos serían necesarios por familia para tener una alimentación suficiente y de calidad. Eso no lo vamos a ver por todos estos años. En República Dominicana, el costo de la canasta básica pues viene determinado por el Banco Central. Dice aquí, Quintín, grupo de hogares según capacidad de compra. Se definen 5 quintines, siendo el 1 de menor poder adquisitivo. Y el quintín 1 es de 21.610 pesos con 57 centavos. Siguiendo en ese orden, el quintín 2, 28.207 con 43. Si nos vamos al 3, sube a 33.448. El 4, 39.309. El 5,
61.192 y el Quintín Nacional 36.760,55. Eso es el costo de la canasta básica. O sea, es difícil. Cuando el 1, que es el más bajito, ahí podemos ver a Iván de Jesús, que es el presidente de una de las federaciones de comercio, hablando de los temas, pues sí, ese 21.610,57 es el más bajito. O sea, la que se puede adquirir, se supone que para las personas que tienen menos, bueno, lo más barato que tiene la canasta familiar, no lo que gana la persona. Aquí esto hay que manejarlo un economista, porque yo no manejo la economía. Tengo que traer a Guarino por acá, tiene que acompañarnos para desglosar, para desmenuzar esto, porque de verdad que uno no se siente ni cómodo hablando de este tema, porque eso es mucha teoría y mucho bla, bla, bla y nada, y la población abajo recibiendo los martillazos, y ahora con esta elevación de los costos de los productos de primera necesidad, de los productos básicos. No estamos hablando de los productos de lujo, de la bebida de champaña, que es nada de eso, del arroz premium, del salami premium, de la carne. No, estamos hablando de los básicos, de lo que compra la gente. Usted se va a los supermercados ahora y sabe dónde usted ve a las personas que, por la gracia de Dios, todavía pueden por lo menos entrar al supermercado, aunque midiendo, usted lo ve haciendo fila donde están los relojes para ver los precios, porque aunque tienen el precio general en el producto que están buscando, pero se van a verificarlo en el marcador de precio, y ahí van con una libretita para cuando lleguen a la caja que sea específicamente eso, porque no se pueden pasar ni con un centavo porque no tienen. Y hay que ir. Para uno hablar de esto, hay que hacer como me voy yo. Yo me voy a Duarte. Bueno, ya ustedes saben cómo hay que dejar los vehículos, pero uno se va a esos supermercados más humildes de los diferentes lugares de la ciudad, de Olé. Creo que entré a uno que es el rompeprecio. Aquí valga la publicidad para ello, para que ustedes vean. Hasta ahí, lo que usted compraba en el Bravo, en el Jumbo, en el Nacional antes, o sea, los precios ahora han cambiado. Entonces, para uno hablar de esto hay que ir a esos lugares. Para uno hablar del transporte y conocer la realidad de este país, hay que dejar el vehículo en una parada del metro, montarse en el metro para ver la realidad, para ver cómo aglomeran las personas ahí, para ver lo que opinan, y montarse en un autobús del transporte de la ONSA y quedarse calladito, escuchando lo que dice la gente nada más. No opine, para que usted vea, porque también opina y lo van a ver, no, estas personas vienen a hacer algún levantamiento, y usted lo deja y usted hace su propio levantamiento. Pero para esto, para usted hablar del desorden en los diferentes lugares del país, específicamente en las grandes urbes como la ciudad, usted se monta en su vehículo, se va tranquilito por los barrios, se pone su camiseta manga corta y se va en jean y se va a esos barrios para que usted vea las aceras como están. Este no es el tema, pero para hablar de la realidad dominicana, para hablar de toque de queda, que aquí en muchos lugares no hay nada porque los vehículos siguen en los barrios haciendo su vida prácticamente normal, y las personas en las aceras no dejan a la gente dormir y con la bulla y ese tipo de cosas, porque la realidad dominicana es un asunto cultural. Pero yo quisiera seguir hablando un poco más de esto, de este tema de los salarios mínimos que tenemos en República Dominicana, y hablarle vamos a hablarle antes de irnos a la pausa para seguir con este caso. Ya le dije lo que la escala, se lo voy a repetir, de acuerdo a la Tesorería de la Seguridad Social, casi el 90% de los trabajadores en República Dominicana gana menos de 50,000 pesos. Solo un 11.14% tiene ingresos superiores a los 50,000 pesos. Oigan bien,
Y se observa en el mismo estudio que 33.73%, es decir, la mayoría de la población laboral recibe salario de apenas 10 y 15 mil pesos en ese intervalo. No hay forma que una gente pueda vivir así. Seguido del 30.86% de los trabajadores que perciben salario de 15 a 30 mil pesos. Poca gente se quita la vida aquí, y discúlpeme que diga esta palabra, no incitando a nadie. Vamos a ser fuertes, vamos a enfrentar esto con mucho valor y con solidaridad y con humildad, pero caramba, pedirle a nuestros gobernantes, pedirle a nuestros empresarios, y que conste, cuando digo a nuestros gobernantes, no a nuestro gobernante de turno, sino a la clase política, a la clase empresarial, que dejen específicamente a los empresarios de estar recurriendo, Chelito, inclusive cuando se hace un aumento general de salario, nada más al sueldo mínimo, pero el que gana más del sueldo mínimo se lo lleva, ya ustedes saben quién. Entonces, le hacen el aumento con presión, duran hasta 6, 7 meses en discusiones con el Comité Nacional de Salario, con los sindicalistas, Pepe Abreu y demás. Y a Pepe que se prepare, lo vamos a llamar porque lo queremos que nos hable de esto acá. ¿Y qué hacen los empresarios? Lo hacen forzoso, ese salario mínimo que no pasa nunca del 14%, está entre el 9 y el 14%, pero entonces hacen un despido de trabajadores. O sea, forzan más el mingo, como dicen, y hacen un despido, pero también suben los productos de primera necesidad, que nos perjudica o le perjudica a los que son asalariados que están por encima del mínimo. O sea que cuando lo que hacen es hasta daño. Sean conscientes, por favor, y hagan un aumento general a todos los salarios. Yo soy un admirador de Pepín Corripio, sí, de Pepín Corripio en el sentido de su, bueno, hace mucho que ya no lo veo en sus mensajes que siempre da, esos mensajes halagadores, objetivos, con los pies sobre la tierra. Es tan objetivo que dijo una vez que él no quería a sus hijos en política. Digo que no es por satanizar la política, sino porque el empresario piensa de una forma y los políticos de otra, y que él entendía esa parte. Y él dice también que él no saca empleados de sus empresas, que allá duran 15, 20, 30 y 40 años trabajando. Que no tienen salario de lujo, pero tienen un salario promedio, tienen un beneficio que él le da de manera, o sea, colaterales con el salario. Emplea, es uno de los empresarios que más personas emplea. Entonces, yo lo sigo porque tiene los pies sobre la tierra. Es un hombre abierto y reconoce la debilidad salarial, la inequidad que hay en República Dominicana, y ojalá personas como Pepín Corripio, aquí muchos empresarios buenos, aquí muchas personas también quieren satanizar a los empresarios, pero póngase también en el papel de ellos, pero hagan una alianza público y privada que se ha creado en este gobierno, que sirva para resolver los problemas básicos de los dominicanos. Vamos a levantar esta llamada y luego seguimos con estas noticias, hablando de lo que dice la ONU sobre la pobreza. Procesando la información, buenos días, ¿quién y dónde nos habla? Buenas, me habla Guarino Diprés. Buenos días, Guarino. Ese señor que está llamando, oigan bien, es parte responsable de lo que nos buscó estos datos para nosotros hablar aquí con no con esta claridad porque no somos expertos en el tema, pero por lo menos ponemos el tema y ojalá él nos pueda abundar un poco más. Gracias, Guarino, buenos días, usted está en el aire, el pueblo lo escucha. Sí, buenos días. Bueno, el tema del salario en economías como la nuestra es un tema relativamente espinoso porque siempre se evalúa desde el punto de vista nominal. Ajá. Sin embargo, cuando se analiza el impacto del salario a nivel de las familias, nos damos cuenta que en promedio, calculando desde el salario mínimo y el quintil más bajo de la canasta familiar, sí, las familias tienen que buscar en deuda alrededor del 20%. Oh, Dios. Entonces, o sea que eso sería un déficit. Es un déficit, sí, de alrededor de un 20 a 21%, y eso es con el salario mínimo más alto. Dios. Y esa brecha se va agrandando a la medida que se va descendiendo.
Entonces, a esa déficit hay que sumarle los gastos colaterales por el tema de especulación de precios, Sí. Servicios deficientes, porque uno en este país no puede tomarse el agua potable directo de la llave. No, sí es una inversión colateral. Ajá. En sectores de clase media baja y en algunos de mejor categoría hay que hacer una inversión en inversores y baterías, Sí. por el tema del déficit eléctrico. Sí, ay Dios mío, mire, usted me está mortificando más, porque y usted está diciendo eso ahora, y es verdad, pues entonces el déficit pudiera ser más alto todavía de ese que usted indica, porque usted está sacando esos numeritos puntuales que uno a veces no se detiene a analizarlo, pero están ahí. ¿No? Y realmente hay que sumarle los gastos en educación, en transporte, que son bastante caros. En salud, que uno de los sectores menos transparentes que tenemos es el sector salud. Eso sí es verdad. Donde la diferencia de los médicos por sus consultas, la autoridad dice una cosa, el médico le cobra otra. Sí. Los seguros le cubren lo que ellos quieren, porque en lugar de hacer las recetas por componentes, se la ponen por marcas. Sí, y muchas veces no quieren ni cubrir lo que se debe. Entonces, ese tipo de contubernio es lo que hace que el salario sea menos justo de lo que debería ser. Entonces, una sociedad donde las personas no ganen lo suficiente, no va a llegar nunca a un desarrollo sostenible. Porque si el consumo interno está tan deprimido, porque la gente no puede ganar lo suficiente, y adicional a eso no puede ahorrar, entonces va a ser una bola de nieve que en algún momento le va a explotar al sector financiero, porque año por año uno ve que los niveles de deuda de las familias suben, y que el deterioro de las carteras de crédito igualmente. Es preocupante. Entonces, a veces muchos teóricos que van a hacer, bueno, y son gente que llevan hasta teóricos, pero con la mejor buena fe, que van a impartir talleres, dicen, lo primero que yo veo que dicen algunos, no, tenemos que ser como los israelitas, tal y tal cosa, que ahora tal y tal, pero la situación es muy diferente, Guarino, cuando nos comparamos con ellos. Por ejemplo, del Israel, porque es muy bueno hablar de lo que no se conoce. Es que en Israel el salario se indexa automáticamente con el nivel de inflación. Eso es automático, eso es por ley. Adicional a eso, Israel tiene algo que les favorece bastante, que es que se ha convertido en una economía exportadora, tanto de bienes como de servicios. Nosotros tenemos los servicios de turismo, pero fuera de aquí, el grueso de nuestras exportaciones son de bajo costo, porque son para suplir a empresas y las ganancias no se quedan aquí, hay que repatriarlas. Las empresas dominicanas no son muy dadas a las exportaciones, a pesar de que en los gobiernos del PLD un esfuerzo enorme en firmas de tratados de libre comercio. Entonces son situaciones que si se analizan en el conjunto no se entiende de manera apropiada. Don Guarino, ¿qué usted entiende que debe hacer? Porque no es un solo sector, aquí tenemos el sector público y privado y las desigualdades pues nos afectan a todos. ¿Qué usted entiende? ¿Qué recomendación usted le daría al sector público y privado para ver cómo se dignifica y se enfrenta a esta realidad que lamentablemente lo tenemos en las manos? Bueno, la primera que, por lo menos la más rápida que el Estado podría tratar es, por ejemplo, con el tema de los subsidios, porque aquí realmente el Ministerio de Trabajo conoce los salarios de todo el mundo. Entonces pudieran ir focalizando muchos de esos subsidios que se dan para complementar el salario hasta llegar a cubrir la parte deficitaria de la canasta familiar. Eso por un lado. Por el otro, sería entonces tratar con cada sector vamos a decir, los escollos que tienen para el aumento de salario. Me explico. Tenemos las pymes. Las pymes tienen una
carga enorme con los gastos colaterales y son, en cierto modo, los mayores empleadores del país. Entonces las pymes son muy sensibles a aumento de salario y lamentablemente, en comparación con las empresas grandes, no tienen ninguna compensación fiscal. Por ejemplo, las empresas, los grandes industriales tienen subsidio por combustible, subsidio por electricidad y tienen un sinnúmero de facilidades que los pequeños no tienen. Que es una cosa como que colige porque es como contradictorio. Bueno, eso se debe también al alto grado de informalidad, porque si el Estado no conoce cuáles son las empresas, es difícil dirigir un programa. Pero las personas no se regularizan frente al fisco precisamente por la alta carga impositiva. Y el Estado debe entender que es mejor conseguir un poco de algo que nada de mucho. Claro. Y que pudieran hacer una escala impositiva, de presión fiscal a las pymes pequeña y gradualmente irla subiendo hasta que se consiga el total de las pymes. Sí, sí. Igual eso también iría. Otros sectores como turismo y minería tienen muchas ganancias colaterales que por temas de competencia no se transparentan. Me entiendo. Pero hay destinos como por ejemplo en Curazao que ellos tienen que pagar el salario que corresponde. Entonces es un tema de que la autoridad le diga, oye, yo te doy muchas facilidades, pero compénsame con esto. Claro. Porque a la medida que la sociedad tiene mejores salarios y tiene mejor capacidad de consumo, muchas de las cosas que se producen en zona franca, esas empresas pudieran venderlo aquí a lo interno si la gente tuviera mejor capacidad de consumo. Correcto. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos con la administración Biden? Con ese dinero, todos esos billones que le aprobaron de estímulo, lo ha tirado a la calle, pero subsidio con moño, como lo decimos aquí, y ha dinamizado la economía norteamericana en esta situación extrema que está viviendo el mundo y está recuperando los empleos. Claro, el milagro real de la economía dominicana es cómo logra crecer teniendo salarios tan bajos. Y ese es el verdadero milagro y es dado por la vocación de consumo que tiene el dominicano. Sí. Y el dominicano realmente es una persona muy trabajadora. Sí. Y a pesar del sombrío presente que se puede tener a nivel financiero, siempre le busca la vuelta a las cosas. Eso es así. Entonces, si se viera esa parte de cómo en un plan, qué sé yo, a 10 años, porque no es algo inmediato, se puede llegar a que el salario mínimo cubra por lo menos en un 10% la canasta familiar y le dé esa capacidad de ahorro de ese 10%, la economía y el país va a comenzar a alcanzar desarrollo económico, porque hasta ahora hemos tenido mucho crecimiento, Sí, pero sí. no desarrollo. Sí. Guarino, muchísimas gracias. Ya tendremos que ponernos de acuerdo para que usted venga a hacer una visita y nos oriente al país y a los colegas o a los compatriotas que nos ven desde el exterior, porque de verdad que esto es importante, hay que poner atención. Lo que tenemos espacio en los medios, tenemos que llevar mensajes reales, mensajes objetivos, que las personas sepan en qué estamos parados y hacerle el llamado para que la gente también sepa cómo reclamar, que no sea voy a tirar una piedra allí, voy a la Plaza de la Bandera nada más por tirarla, sino que se vaya con propuesta, porque a veces el que dirige el Estado está en otras cosas y no se sienta, no pone los pies sobre la tierra, igual que el empresariado. No, y realmente, como te dice, muchas veces de la forma en que reclamamos, el reclamo pierde legitimidad. Efectivamente. Puede ser un reclamo muy justo, pero si se hace de la forma incorrecta, Sí. pierde la legitimidad. Sí, hay que orientar a la población para que esté empoderada y sepa cómo hacerlo, cómo reclamar. Claro que sí, estoy de acuerdo. Y nada, Sí. muchas gracias por el espacio, por este breve instante, y me mantengo en contacto para, a través de usted, servir mis ideas también al resto del país. Será muy bien acogida, la gracia a usted, porque usted que está haciendo ese aporte a la sociedad. Muchísimas gracias, Guarino, tenga buen día. Igual, gracias. Bye. Miren, yo después de esta explicación que dio el señor Dipré,
ya no voy a atacar más. Yo a veces ataco mucho a nuestros compatriotas de que somos desorganizados, que gastamos mucho, qué sé yo qué, pero es que no hay de dónde, es que es demasiado. Ya no vuelvo a hacer jamás una comparación con Israel, porque yo soy de lo mismo cuando voy a algún taller o algo que me pongo a poner ese ejemplo, pero no, hay que conocer, yo de esto no sé. Y con estas explicaciones que dio el señor Lipré, ya no voy a decirle a nadie más, vamos apareciendo en Israel. Aquí no hay condiciones en este país. No la hay porque el gobierno o los gobiernos y el sector privado no tienen interés y se le va a complicar la situación porque esto va a explotar algún día. No hay forma que una persona, que una familia pueda vivir con los salarios que tenemos. Esto es insólito. Aquí es muy desproporcional lo que está pasando. Para cerrar ese tema e irnos a una pausa, que fue un excelente tema, y siguiendo prácticamente en el mismo tenor, la ONU pues advierte que casi 47 millones de mujeres en el mundo entrarán en la extrema pobreza. Dice que, bueno, hizo una advertencia en una entrevista que tuvo la directora ejecutiva adjunta de la ONU Mujeres, Anita Bhatia, durante su primera misión internacional desde que comenzó la pandemia. Dice, estamos preocupados por el hecho de que ha habido este impacto fuerte a la vida de las mujeres en los ingresos, como la salud y seguridad, manifestó la subsecretaria general de las Naciones Unidas. Procesando la información, buenos días. ¿Quién y dónde nos habla? Muy buenos días. Adelante, Héctor, escuchó. Vaya. Oiga, usted es un hombre muy inteligente. No, yo quiero aprender, Cuando Héctor. uno va a informar, Ajá. hay cosas que uno Ajá. demuestra que tiene el cerebro muy limitado cuando la dice muchas veces, sabiendo uno en su mente Ajá. que no es como uno dice. Ajá. Aquí no hay empresario. Aquí hay chupasangre del gobierno. Un empresario es el que crea una empresa, Sí. paga sus impuestos y se mantiene 100% Sí. dentro de la ley Sí. y siendo justo. Ujú. Después de ahí, cuando usted se nutre del gobierno que hay que darle, usted lo que viene a defalcar. Aquí, lo más que hay son profesionales para todo, en todas las ramas, Ujú. y para todo. El único bruto era Trujillo, pero no debía y las instituciones funcionaban de una forma u otra. Ese no era bruto Ahora, nada, ¿no? Ahora se murió Trujillo, 60 años para acá, han gobernado, han dominado, han controlado el país, la gente de estudio, de capacidad, de todo. Y lo que han hecho es crear deuda. Búsqueme un sabio que no se haya nutrido del gobierno y haya hecho un contrato justo. Justo, oiga bien, justo, a favor del pueblo y del gobierno. Cuéntelo. Creo que no hay, Héctor. Entonces, ¿y cuánto han pasado? Miles de dominicanos. Yo estoy de acuerdo con que la Fuerza Armada y el que sea piensen, hagan un bloque, que el pueblo se va a volcar a votar por ellos. ¿Por qué? Porque tenemos 60 años mirando a los políticos y todo lo que saben es una sola cosa, enriquecerse. Ya no se conforman con enriquecerse. Ahora quieren gobernarse. Primero es la vacuna. Óigame bien, tiene que vacunarse, si no, todo el mundo. A una. Entonces tú no vas a poder ir a un parque. El parque se hizo con los cuartos del gobierno, del Estado, no de ellos. Vamos a cohibirte. No puedes ir a la universidad y la universidad fue con tu dinero. ¿Tu papá te la dejó de herencia? No. Mañana será otra cosa. ¿Por qué? ¿Han clausurado los laboratorios? No. ¿Las farmacéuticas que hacen virus, que crean vacunas? No. Entonces, solo el inicio. Mañana pasado se le escapará algo a Ucrania, a Yugoslavia y volveremos peor a lo mismo. Pero en un sistema demócrata de 60 años atrás, tienes que quedarte en tu casa. Tú no tienes derecho a decidir nada. Solo a quedarte, a si no tiene no comer, pero el otro tiene que comer y mucho. Sí. Y los del gobierno se pasan trabajando, que no han dejado de trabajar ni un solo día. Entonces, es algo injusto. Sí. Han puesto una parte del pueblo enemiga de la clase pobre. Sí, sí. ¿Tú crees que porque dije un teteo en 8 o 10 barrios,
15 o 20 desaprensivos, 30, 50, 100 desaprensivos, entre todos, colectivamente hacen 2.000 gente. Vamos a paralizar la capital, que tiene 1 millón de gente. Y los 990.000... Justo por pecadores. Tiene razón. Entonces, sí. Justicia, eso es obrar en bien del pueblo. Sí, sí. Dígalo usted. Crear miseria, matar al ser humano a la fuerza. Sí. Wow, gracias. Gracias, Héctor. Bueno, dice Héctor, el señor que llamó, que prefiere, en conclusión, un gobierno militar. ¿Te ve? Procesando la información, ¿quién y dónde nos habla? Escúcheme, caramba, escúcheme. Sí, sí. Antonio Vigilo otra vez. Adelante, don Vigilo, esto es suyo. Años matando a Trujillo. Pero mire, ese hombre, ojalá que es amigo suyo, parece. Amigo del programa, no lo conocemos, un oyente. El mismísimo diablo adentro, dice que la Fuerza Armada se una para que haga un bloque, para que... Bueno, yo no quiero ver eso. Oiga, mire, no para que haga una dictadura, eso me tiene que tener el diablo adentro. Sí. Hay gente que cuando coge un micrófono se vuelve loco. Hágame el favor, porque usted es un caballero escúcheme que le digo siempre eso, que quiere complacerle a todo el mundo, porque ese tipo de gente inclusive viene a dar recursos a el periodista. Párenlo, por favor, no lo deje que cojan su programa de relajo, ese bandido. Gracias, don Vigilo. Que Dios le bendiga. Amén. Que la gente se harta. Hay un caso, hablando de lo que dice el señor Vigilo ahora, lo que está pasando en Granma, que se llama el país, donde la Fuerza Armada tomó el control y la situación se ha complicado bastante. Ahí hay una matanza, mire, procesando la información. Buenos días. Buenas. No se escucha esa llamada. Pues sí, y se sale de control total, porque cuando el pueblo se harta, ya lo que exige es lo que quiere que venga un sistema totalmente disperso, que viene a sofocar o a socavar la democracia, que nos ha costado mucho. Es un llamado a la coherencia, a la concordancia, y que sepamos elegir, que nos organicemos y que elijamos de la mejor manera, pero no porque esté amigo, sino porque me vaya a resolver los problemas. Procesando la información. ¿Usted cree que en un sistema de respeto... Gracias, Héctor, gracias. ¿Alguien va a hacer un contrato como el de Odebrecht? No. ¿Va a permitir que en el aeropuerto un supuesto gracioso se robe los cables y quede así? Eso lo vamos a resolver, Héctor. ¿Usted cree que van a matar 2 gente, a los pastores y esa gente, y se quede todo así? Gracias, Héctor. La sí. CDE todavía se desfalque y no hay una institución seria, derecha, que esté funcionando bien. Le vamos a hablar de lo que hizo la Procuraduría ayer. Gracias, Héctor. Le vamos a hablar de eso ahora. Todavía estamos pagando lo de Baninter. Imagínese usted, todos los políticos. Lo que queremos es gente seria que sean dominicanos. Gente seria que sean dominicanos. Gracias. Que haya respeto. ¿Cómo no? Gente seria que sean dominicanos para que haya respeto. Porque no lo hay. Gracias. Ok. Vámonos a una pequeña pausa. En breve retornamos con más información en Procesando la Información. Mediaso TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves puede causar neumonía. Medidas de prevención. Puedes lavarte las manos con agua y jabón de manera frecuente. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evitar estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado. Recuerda, esta enfermedad puede darle a cualquier persona que tenga contacto con una persona enferma. Mediaso TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara.
Procesando la información con Luis Lara. Miren, con el caso, ya dejando la parte de los numeritos económicos, que hay que seguir abundando, hablando de salario y demás, de la diferencia de clase, de todo, vamos a hablar de un caso que debió ser el primer tema, pero creo que tiene más importancia el que tratamos, que tiene que ver con el asunto de la canasta, de lo que tiene que ver con lo humano, que es lo que a nosotros más nos interesa. Ayer la Procuraduría General de la República, al caer la tarde, pues hizo varios allanamientos y arrestos. Arrestó a unas 10 personas de los involucrados en el caso del fraude de la Lotería Nacional. Le puso nombre, la gente vivía reclamando que por qué no le ponían nombre como le habían puesto Antipulpo, que Corario y demás. A esta le pusieron Operación 13. Diría yo, ¿por qué 13? Porque fue el número 13, ese fue el número que salió en el que ellos pusieron a salir, el que la locutora se vio cuando él lo tenía ya incrustado en sus dedos, con el fraude, con la maña, Dios. Ahí tenían en pantalla al ex administrador general de la lotería. Bueno, todavía es porque lo que está es suspendido, no lo han destituido de manera oficial. Esperamos que en cualquier momento el presidente ese decreto lo haga oficial, o sea que lo confirme la salida, porque aunque él merece no es culpable hasta que no se determine la veracidad, que un juez lo determine, pero ya con las declaraciones que él mismo dio y la que algunos de los involucrados, como la locutora Valentina Rosario Cruz y el señor, el no vidente, involucrado en el asunto, pues evidencia y demás, más otras personas no relacionadas con la lotería, pero sí parece relacionado con él, que lo engañó, parece en eso de que llegó, pero se le estaba reclamando insistentemente a la Lotería Nacional, no, a la Procuraduría General de la República, que dónde estaba el caso Kimberly, que qué había hecho con el caso Puerto Plata, sobre la Autoridad Portuaria Dominicana, donde prácticamente la directora, la encargada ya, pues prácticamente confesó que se habían cometido irregularidades. Otros casos, en otras dependencias, pero hay que ser justo aquí y el presidente con la mayoría de los casos ha tomado medidas. En el caso de Kimberly, vieron que renunció del Ministerio de la Juventud. En el caso de un señor que había en recursos humanos, en salud pública, que se dice que estaba vendiendo los puestos, pues tuvo que renunciar o lo cancelaron. En el caso del mismo ministro de Salud Pública anterior, Plutarco Arias, todavía algunos dicen que él estaba enfrentando a la mafia y lo que hicieron fue algo ahí que la gente no está claro, pero mientras tanto no está ahí y había muchos escándalos en salud pública. No es que se han terminado, todavía siguen, pero por lo menos está dando muestra de que no tolera este tipo de situación. En el caso, ya ustedes vieron de Luis Michel Vicente de la Lotería Nacional, también lo suspendió y nombró, por cierto, de manera interina a un señor con relevancia moral en la sociedad, que fue Teófilo Kiko Tabar. En el caso del INDRI no, del Instituto Agrario Dominicano, no era un asunto de fraude lo que se había denunciado allí, sino parece un abuso de autoridad de una persona, que fue el caso Faña, y también el presidente lo sustituyó, aunque también de manera provisional, pero ha dado una muestra que por lo menos la gente le gusta ese tipo de cosas. Pues sí, ayer la Procuraduría hizo varios allanamientos y llevaron de los que quedaron detenidos el ex administrador de la lotería, William Lisandro, también, o sea, apresado con el ex administrador de la lotería, se fueron William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, que no se vio llegando a la fiscalía,
del Distrito Nacional, que a las 9 de la noche vinieron llevándolo allá, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta. En un comunicado del Ministerio Público, ejecutando la operación 13 en la carretera Luis Vicente Michel, determina que, informó que en las próximas horas o en el plazo de ley se estarían haciendo los sometimientos para que un juez lo conozca, se le conozcan las medidas de coerción. Eso fue bochornoso lo que pasó ahí. La lotería no tiene suerte como institución, porque recuerden lo que pasó con el haitiano de origen francés, Frédéric Mazurka, en el año 95, 96 por allá. Así es que no nos alegramos nunca de personas privadas de su libertad, pero el que no tiene hecha no tiene sospecha y el que la hizo la paga. Con relación a los centros de vacunación, ayer estaban repletos específicamente de los jóvenes, de los más jóvenes, de 12 a 18 años, que llegaron las vacunas, la Pfizer. Ya hoy, Dios mediante, estoy yo con mi hijo Luis José en uno de los centros vacunándolo. Tiene 17 años y quiero que se ponga la Pfizer. Así es que vamos a llevar a nuestros hijos. Entonces, con relación a la remesa, un momentito, Domingo, a ver si, con relación a la remesa de los dominicanos que tenemos en el exterior, solamente en promedio mensual de ingresos por remesa en el 2020 entraron 685 millones, un 16% más que en el año 2019, o sea, en tiempo de pandemia. Y se está calculando que puede subir en lo que va del 2021. Algo breve. Vamos a estar agradecidos y el Estado a darle la mano y a estar pendiente, a ver cómo están los dominicanos, nuestros compatriotas en el exterior, porque ya ustedes se imaginan, sin ellos, yo veo como algunas remesadoras, las filas que se hacen aquí constantes de dominicanos que van a retirar su remesa que mandan del exterior. Vamos a cuidar nuestros dominicanos, vamos a felicitarlos por eso y a darle seguimiento donde quiera que estén, porque ya ustedes saben el trabajo que nos hacen. Se nos quedó, los solidarios que son con sus familiares aquí, que lógicamente eso se traduce en bienestar para el país. Se nos quedaron otros temas, hablar de las elecciones del Perú, hablar de la situación difícil que está pasando Nicaragua con la dictadura de Daniel Ortega y su clan, su esposa, que es la vicepresidenta, la persecución que tiene Daniel Ortega contra sus opositores. Ahí está la hija de Violeta Chamorro, presidenta 2 veces de Nicaragua y quien venció a Daniel Ortega en el año 90, y ahí la tiene presa solamente porque ella sobrepasa el 50% de la popularidad para sustituirlo. Así está el mundo y siempre digo, ¿de qué está la ONU? ¿De qué está la OEA? De nada. Hasta el próximo comentario, si Dios y ustedes lo permiten. Productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara.